¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida. Y este episodio es súper útil porque te voy a enseñar a instalar otros sistemas operativos en tu Mac. Y es el típico episodio que, mira, ponételo en favoritos, en ver más tarde, porque si no lo necesitas ahora, es posible que lo necesites en algún momento y lo tenemos actualizado a la última versión, no solo del sistema operativo, sino que además lo tenemos con los nuevos procesadores, porque desde que Apple abandonó Intel y actualmente tenemos procesadores ARM, ha cambiado bastante la lógica. Entonces vamos a comenzar hablando de 4 alternativas que van muy bien, alternativas pagas, alternativas de visión de lo que se llama fusión de sistemas operativos y por último también algunas alternativas gratuitas o con un valor que es mucho más aproximado a lo que podemos pagar. ¿Por qué nos parece muy bueno esto? Porque es muy probable que tengas un buen hardware pero que no sirvan los juegos que tenés disponibles o algunos programas específicos o entornos de trabajo. Entonces no vas a estar cambiando tu ordenador. Directamente podés ejecutar sistemas que se llaman sandbox o máquinas virtuales. Son máquinas que por emulación pueden trabajar dentro de tu mismo Mac. Y de esas alternativas podés instalar el sistema operativo que quieras. Entre los sistemas más populares que puedes instalar, evidentemente están Windows y Linux, dentro de las características de cada una de las distintas versiones. Pero queremos aclarar que es muy importante que consigas esos sistemas operativos de una manera legal y cuando los estás descargando te prestes atención en 2 variables. Existen versiones para x86, es decir, que van a funcionar en Intel, o versiones para ARM. Si vas a armar una máquina virtual tenés que tener en cuenta esos parámetros al igual que el hardware que vas a emular para que luego cuando ejecutes el sistema operativo con sus respectivos drivers todo funcione perfectamente. Es un detalle importantísimo. Por lo tanto vamos a comenzar con la primera opción que es el estándar, es la más profesional de todas, se llama VMware o VMware, que es el nombre correcto, y dentro de lo que brinda es un sistema de emulación de máquina virtual que se ejecuta directamente y que en su versión más reciente está optimizado para los últimos lanzamientos de procesadores de la serie M, que ya tienen Dynamic Caching, que tienen un montón de beneficios de lo que es administración de memoria y puertos. Si el sistema está optimizado para ejecutarse, la emulación va a estar mejor. Un detalle que quiero que tengas presente y que es súper importante. Yo sé que esto va a sonar ridículo y muchos me lo van a poner en los comentarios, pero lean los comentarios de todos los videos que hemos hecho y la gente a veces no lo entiende. Es una emulación que se ejecuta en un determinado hardware. Por lo tanto, por más que vos en la emulación le pongas más recursos de los que tiene tu hardware, es imposible, no se generan espontáneamente. De hecho, te va a jugar en contra en muchos casos porque cuando vos empezás a trabajar en la emulación, los recursos extra que le pones de memoria van a pasar a disco porque no lo pueden ni siquiera simular. Entonces no hay forma de que si tenés un procesador de 2 GHz y en el emulador le pongas 4, te funciona 4 GHz. ¿Se entiende? Es una emulación. Yo sé que muchos me van a poner lo que decís es una obviedad, pero lean los comentarios y se van a sorprender. Así que VMware es la primera alternativa que te queríamos presentar y está muy bien. Dentro de las alternativas más populares en el entorno de Mac te quiero contar la segunda, que corresponde a una empresa genial que se llama Codewaves, que tienen Crossover. Es una aplicación de emulación que funciona increíble y dentro de las características más eficientes que tiene el menor impacto en tu hardware para procesamiento en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos podrías estar trabajando con un entorno emulado y seguir trabajando bastante fluido en tu Mac. En mi opinión es una de las 2 mejores optimizadas para el entorno ARM, es decir, procesadores de la serie M1 a M4 a este momento. Y yo lo tengo a esto directamente en mi MacBook M3 Pro. Y solo para que sepas, tengo Sequoia de sistema operativo. ¿Cómo es la opción? Te da la opción de comprar o un free trial. Si oprimís, el free trial te va a permitir completar todos los datos y 2 alternativas para emular Windows en macOS o emular Windows en Linux.
La capacidad de la instalación es directa y funciona absolutamente paso a paso, es decir, va siguiendo el avanzar, avanzar, avanzar y te lo instala. Luego generas el entorno de simulación. Pero vamos a pasar a una que vamos a hacer completo el proceso porque me parece genial. Pero antes te tengo que explicar el concepto wine, que en inglés significa vino, pero wine significa wine is not an emulator. Es un entorno por el cual vos podés ejecutar, por ejemplo, Windows en un entorno diferente utilizando lo que es la expansión de, por ejemplo, las DLL, que son las Dynamic Link Libraries, son las librerías que requiere Windows dentro de sus capas de trabajo. Por lo tanto, te va a emular no solamente el kernel, sino todas las etapas. Basado en eso, lo que hicieron fue para juegos una versión genial que se llama Whisky. En vez de vino le pusieron Whisky, que es un juego de palabras, y le vamos a dar descargar la última. La descargas y una vez que la tenés simplemente te vas a descargar un zip, te va a quedar acá, ves que yo tengo Whisky. Vamos a seguir los pasos. Lo cliqueas, te va a preguntar, te va a informar, en mi caso esto es súper importante, yo tengo Rosetta instalado porque Sequoia lo incluye. De acá para atrás en todas las versiones M o de Intel sobre M te vas a tener que tener en cuenta de que esté instalado y actualizado. Yo voy a darle continuar y empieza a instalar y a descargar Whisky Wine, que es el emulador que no sería técnicamente un emulador, pero que va a hacer las funciones de emulación. Por lo tanto, vamos ahí, ya lo instaló y ya tenemos Whisky Wine puesto. Entonces, ¿cómo funciona esto para que nos entendamos? Vamos a cerrar esta parte y nosotros vamos a crear distintas botellas. En este caso, para que vos lo entiendas, las máquinas virtuales o sandbox se van creando con los sistemas de emulación. Le vamos a dar crear la botella, nos va a preguntar qué sistema operativo es el que vamos a utilizar, supongamos que le vamos a pedir el 11 y me va a pedir dónde quiero crear esa botella. Entendé que la botella es el contenedor que va a tener la máquina virtual, así que le voy a dar a explorar y en mi caso voy a crear una nueva carpeta. Wine le voy a poner en mi escritorio. Vamos a venir acá y lo vamos a poner y acá lo pueden ver. Como te darás cuenta, ahí dice Wine es donde va a estar. Le doy a abrir, con lo cual ya está todo listo y simplemente nos queda ponerle nombre. Vamos a ponerle W11 Games. Es una emulación para juegos. Le vamos a dar crear y va a empezar a generar esa máquina virtual. Le vamos a ir cargando los distintos programas que vos querés para que se ejecuten. Entonces, al cliquear en esta parte, primero está haciendo toda la parte de la instalación y de la creación. Lo verás que está acá. Y después nos va a permitir crear y cargar los programas. Es una de las mejores alternativas para el uso de emulación directa en este tipo de entornos. Así que me parece que y además es gratuito. Y además es software libre y además el código está disponible. O sea, tiene un montón de beneficios que me parece que en conjunto están muy bien. Mac está cada vez más avanzando en lo que es la migración de distintos juegos y entornos de desarrollo. Whisky hoy es una de las alternativas más interesantes. Pero te voy a mostrar otra que es lo que se llama fusión o puentes entre sistemas operativos. Se llama Parallels y posiblemente la conoces porque si bien es paga, es la mejor de todas. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que te ejecuta todos los programas dentro del entorno de Mac. A diferencia de una máquina virtual que se comporta en una ventana o lo llevas a pantalla completa, contenido y acotado en ese entorno, en este caso coexisten los programas en el mismo sistema operativo. ¿Y cómo se hace? De la siguiente manera. Los valores pueden cambiar, pero te recomiendo que si vas a ver si tu software para el que tengas que trabajar o el que vayas a jugar o lo que sea va bien, la prueba gratis es la mejor opción. Le das probarlo gratis, se va a descargar una versión gratuita, te pide una dirección de correo electrónico que voy a completar, tenés que darle aceptar a las opciones, te va a permitir descargar, acá está el botón para descargar, es súper simple, una vez que aceptaste le da a descargar, acá te explica cómo se instala, entonces le vamos a dar la primera parte, que es la descarga del ejecutable que va a ir en tu Mac, lo vamos a poner en descargas, vamos a instalar Parallels y tenés, como te decía, dos posibilidades de ejecución, que es todo un sistema operativo, todo un Windows o
que las aplicaciones coexistan. Se llama Parallels Desktop, así que vamos a ejecutar el instalador. Acá lo tenemos, se llama Parallels, como podés ver, así que le vamos a dar doble clic para que se empiece a instalar. Le damos a abrir, le damos permitir, aceptamos, a ver si hay un check, no hace falta, le damos a aceptar, le damos a activar y empieza a descargar el paquete real. Lo que te descargaste primero es el preinstalador. Así que este proceso va súper rápido, en apenas un par de segundos ya tenés el instalador y le vamos a dar al proceso inicial de generación de las máquinas virtuales y del entorno. La presentación de las credenciales, todo listo, y vamos a comenzar con la primera etapa, que es para poder acceder a todos los recursos le tenés que dar permisos. Los permisos son súper importantes y los vas a ir uno por uno habilitándoselos. En un momento te los voy a explicar. Los permisos son poder acceder al escritorio, que es donde va a poner la máquina virtual, a los documentos y al área de descargas. Estos los van a hacer como puente para que vos puedas utilizar esa parte para poder intercambiar archivos entre los dos entornos, Mac y Windows. Así que le damos finalizar, está generando e inicializando. Así que ahora tenemos que instalar Windows. El problema de esto en muchas de las soluciones es que vos necesitas conseguirlo. En este caso lo descarga directamente, fíjate, 5.23 GB, lo descarga directamente de los servidores de Microsoft. En varias de las alternativas lo puedes hacer, pero ¿cuál es esta ventaja? Que si vos ya tenés una licencia, o al menos vas a utilizar la versión de prueba o las licencias que podés utilizar habilitadas, vas a beneficiarte de que Parallels haga todo el mantenimiento del sistema operativo. Si bien este no es un video sponsoreado, lo cual es una pena. Si quiere Parallels sponsorear a la manzana mordida nos parece bien, pero siendo totalmente honestos con ustedes que son nuestros suscriptores, es una alternativa que funciona increíble. En mi opinión va tan bien que hasta por momentos se te olvida que están ejecutándose dos sistemas operativos y uno por sobre el otro. Es increíble cómo lo han optimizado, y el nivel de mantenimiento y actualización de vulnerabilidades y de problemas de protección está realmente bien resuelto. De hecho, Parallels es una de las empresas que tiene menos o directamente casi nulas incidencias reportadas en todos los sitios de información de seguridad. Por lo tanto, tenelo presente. Una vez que se produjo la descarga, como podés ver, que llevó unos 5 GB y medio, comienza a validar los archivos descargados para hacer el proceso de instalación y creación del entorno. Una de las ventajas que tiene esta metodología es que ya descarga la versión y sabe qué drivers debe aplicar para por un lado la emulación y por el otro lado el uso. Así que me parece que es una de las mejores versiones para hacerlo de la manera más simple. Son clic, descargar, aceptar, instalar. Fíjate, no hay forma de hacerlo más fácil. Y dentro de las alternativas lo podés probar al menos unos días de manera gratuita, y si no, recordá de una manera un poquitito más esforzada, tenés Wine en el formato de whisky, que va muy bien. En todos los casos, te decía, los links están en la descripción. Y ya está, perfecto. Ahí empezó, le damos el último permitir, que es el acceso a los micrófonos, a la cámara y todo, para que lo pueda tener. Y ahora, esto es importante, empieza en el entorno de la máquina virtual a ejecutar el proceso final de instalación y configuración de Windows. O sea, lo que creó fue el entorno. Ya está empezando todo el proceso de instalación. No lo puedo agrandar, así que lo vamos a tener que ver así. Está haciendo toda la parte de las instalaciones de cada uno de los paquetes que requieren Windows. La gran ventaja es que, como verás, yo te lo puedo adelantar, pero es un proceso que lleva sus buenos 40-45 minutos. Y ya está, es así de rápido. Una vez que está terminado, empieza a preparar los dispositivos y a ejecutar. Esto va muy rápido y te digo, lo he probado. La ejecución de Windows 11 en máquinas que estaban optimizadas, y esto va sorprendentemente bien. Ten en cuenta que este es el primer booteo y ya está, acá lo podemos disfrutar, así de fácil. Una vez que ya está disponible, empieza a ver las actualizaciones que hay entre la versión que se descarga y los últimos parches de seguridad. Eso, para que lo tengas presente, es un proceso que hacen siempre todos este tipo de sistemas. Listo, terminó la instalación. Tenés dos posibilidades: o que vas a crear una cuenta y vas a utilizar el modo de prueba, eso es súper importante, o directamente le pones que ya tenés una contraseña y le cargas tus credenciales, que es lo que voy a hacer yo ahora. Y la ventaja de esto es que lo puedes utilizar en una ventana. Fíjate que bien, lo podemos llevar a
pantalla completa, utilizarlo en el entorno, tanto dentro de afuera. Fíjate que va muy bien, la verdad que es increíble. Vamos a cerrar acá, fíjate qué rápido. Acá está el Wine, acá tengo todos los archivos de Mac, que puedo acceder a mi Home, a mi iCloud. Y un detalle que me gusta mucho es, supongamos que yo quiero venir a mi ordenador y vamos a abrir, por ejemplo, acá. Y venimos en esta parte y vamos a buscar en descargas, entramos a descargas y supongamos que yo quisiera armar una carpeta. Entonces le ponemos nuevo y le vamos a dar carpeta. Ejemplo, te pongo, y fíjate qué bien y qué rápido que funciona. Yo acá tengo una carpeta con algunos videos de YouTube, solo para que veas. Soy yo mostrando el iPhone, lo arrastrás y lo tirás. Entonces podés pasar archivos de un entorno al otro. Ahora ya lo tengo en Windows, entonces dentro del entorno de Windows hago el previo. Va muy bien, es una alternativa. Fíjate que todo el proceso lleva unos 40 minutos apenas y me parece que es súper fácil. Recordá que puedes utilizar, ya que tenés el entorno de Parallels, como sistema operativo todo Windows o ejecutar aplicaciones independientes dentro del entorno de Mac. Así que espero que este episodio te haya traído un montón de respuestas. Si querés saber más, considera que tenemos un área VIP en La Manzana Mordida. Toda la información está en la caja de descripción. Que aparte de regalos increíbles como este que estás viendo y un montón de cosas geniales, te cuento que tenemos cursos, pero un grupo de Telegram. Así que si tenés cualquier duda dentro del grupo de Telegram del área VIP, te podemos ayudar para lo que necesites. Al igual que un podcast y toda la información, una web y todos los recursos que tenemos constantemente. Así que ya sabes, mi nombre es Fabián Fernández, te dejo todos estos videos y si tenés cualquier duda nos podés escribir. Y no te olvides, la zona VIP está buenísima, así que en La Manzana Mordida te esperamos por más. Chau, hasta el próximo episodio.